No puedo. Por favor, acá no se viene a comer. ¿Sí? Salón de clase del sitio de comer. A los humos ahorita. ¿Sí? ¿Qué es el tema de la cadena transportadora de nuestra? Supongo. Lo deben haber hecho. Lo deben haber hecho. Vamos a hacerlo un poco. Bueno. En algunos puntos vamos a detener un poquito más, ¿sí? Pero gran parte de los conceptos están claros. ¿Qué cosa es cadena transportadora de electrones? Es un conjunto, ¿no?, de secuencias, de reacciones, donde va a haber transferencia de estos electrones. Ustedes saben que estas moléculas NADH y FADH se consideran moléculas ricas en energía, porque están ricas, tienen todos los electrones que hemos extraído de la glucosa. Y esos electrones son los que son llevados a estos transportadores. Háganse de cuenta que es la cadena transportadora de electrones. Cada uno de ellos es un conjunto de reacciones, son varios de reacciones, donde se van a ver óxidos. ¿Por qué? Porque los electrones van a ir pasando. Si el que pasa es el reductor y el que recibe es el oxidante, el primero se va a oxidar y el segundo se va a reducir. Entonces, lo importante es entender que esta cadena transportadora de electrones, ¿no?, el orden donde están ubicados estos transportadores tiene una razón de ser. No es que son al azar, sino que esta ubicación va a favorecer en forma espontánea y exergónica a que estos electrones del primero pasen al segundo y sucesivamente al receptor final, que es el oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué se llama eso? Un potencial. Ese es el potencial de óxido reducción que vamos a ver, o un potencial redox, ¿no?, que también se llama. A ver, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir? Cuando se dice así, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, quiere decir que los dos se van a producir en forma simultánea. ¿Sí? Los dos se van a producir en forma complementaria. ¿Sí? Uno está ligado al otro. ¿Qué tenemos? Estos portadores ricos en energía, transportadores reducidos, acá dice, NADH y FADH son transportadores reducidos, son los que están llevando los electrones a estos transportadores que acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que reciban los electrones el oxígeno para formar el agua. Y en forma simultánea, por eso les digo, los dos procesos están acoplados. Forma el átomo. ¿Ya? Este es el concepto de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Al producirse uno, simultáneamente se produce otro. ¿Por qué? Porque allí está la energía. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho? Bueno, pues, que los electrones que vienen de la glucólisis, de la descarboxilación del piruvato o del acetil-CoA, están acá en la mitocondria. ¿Ya acá están? NADH y FADH formados durante la glicólisis, ¿no? Degradación de los ácidos, no solamente es de, ahora estamos viendo de los carbohidratos, pero cuando hagamos de las otras moléculas combustibles también vamos a ver eso mismo. También los ácidos grasos también producen energía,
Y vamos a volver a hablar también de ellos, ¿sí? Ok. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Esta es la membrana interna de la mitocondria. Acá está el ciclo de Krebs, ¿sí? Donde hemos visto que se ha producido NADH, ¿no es cierto? FADH. ¿Y qué sucede? Miren ustedes, los transportadores están acá en la membrana interna, pegaditos, juntos. Todos están acá en la matriz mitocondrial. Si no fuese así, no podría hacerse esa transferencia. Vamos a ver. Todos saben que esta es la mitocondria, ¿sí? Que hay una membrana externa y hay una membrana interna. Esta membrana interna, vamos a ver, impermeable, esto es sobre lo que me interesa. La membrana interna impermeable a la mayoría de las moléculas, pero deben producirse intercambios entre citosol y matriz, intercambio que está mediado por una secuencia de transportadores. El NADH citosólico producido por la lanzadera de la 3-fosfato o la malato aspartato. Transporte ATP, ADP para utilizar las translocasas y otros transportadores. Ok, esa es la membrana interna. Pero ¿dónde están en la membrana interna? ¿Están quién? Las enzimas o los transportadores o estas translocasas que van a hacer esta función. A ver, ¿qué hay acá? Los transportadores o los que van a hacer la respiración, ¿no es cierto? Llamados complejos. ¿Qué más? Translocasas. Son proteínas que van a transportar ADP, ATP. Sintasas ATP, F0, F1, la enzima que va a sintetizar el ATP. O sea, estos componentes están en la membrana interna de la mitocondria. A ver, empecemos. Ya habiendo fijado bien esto, vamos a ver, ¿qué cosa es entonces la cadena transportadora de electrones? Los electrones que derivan de diversos sustratos se transfieren al oxígeno. Esta energía se utiliza para sintetizar ATP. Está construido por enzimas de oxidorreducción. El NADH y FADH son moléculas ricas en energía porque contienen un par de electrones que tienen un gran potencial de transferencia. El NADH es derivado de las deshidrogenasas ligadas al NAD y el FAD derivado de las deshidrogenasas ligadas al succinato o provenientes del FAD. Ya sabemos eso, ¿no? ¿Listo? A ver, ¿cuáles son? Acá está. Esta es la cadena transportadora de electrones. ¿Qué tenemos? El NAD, el FAD, la coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, A3 y el oxígeno. ¿Qué hacen estos transportadores? Están recibiendo los electrones. ¿De quién? Vamos a ver. Los donadores de hidrógeno, cuando se descarboxila el piruvato, el oxalacetato, el malato, el glutamato, ¿quién lo recibe? NAD. Y se transforma de NAD oxidado a NAD reducido. Cuando se oxida el succinato en el ciclo de Krebs, ¿quién recibe los electrones? El FAD. ¿No es cierto? Ya hemos visto. Ajá, ya sabemos. El NADH tiene los electrones de estas moléculas que se han oxidado. Y el FADH tiene los electrones del succinato que se ha oxidado. Estos dos transportadores, NADH y FADH, ¿a quién dan sus electrones? A la coenzima. Ahí está. ¿Quién acepta el oxígeno? ¿Y eso por qué? Por este potencial de transferencia, de reducción. ¿Qué cosa es este potencial de transferencia, de reducción? Es la fuerza donde estos electrones van a migrar. Van a migrar. Por eso están en este orden. Porque van a ir del más electronegativo, acá está el electronegativo, porque esto se mide en voltios. Desde el más electronegativo al más electropositivo. ¿Sí? Por eso es que están en esta ubicación. Si no fuesen así, la reacción que vamos a ver no podría producirse.
Muy bien. Y está muy ligada el potencial redox con la energía libre que nosotros hemos visto de las reacciones. Hay una relación directa, como vamos a ver. ¿Ok? ¿De dónde salen estos potenciales redox? De las reacciones, de los pares de reacciones. A ver, acá dice, energía libre de las reacciones de óxido-reducción. Los compuestos que ceden electrones son los agentes reductores, que se oxidan al perder los electrones. Los compuestos que ganan electrones son agentes oxidantes, se reducen al ganar los electrones. ¿Eso está pasando a dónde? Acá, ¿sí? Este es un agente que va a donar los electrones, ¿sí? Este es un agente que va a recibir los electrones. Este dona y este recibe, y sucesivamente. ¿Quién es el aceptor final? El oxígeno, es lo que está diciendo. Entonces, esa facilidad donde desprendan sus electrones y esta habilidad por captarlos es lo que determina la migración de electrones. ¿Pero en base a qué? A esto, a este potencial. Y acá dice, para realizar un trabajo útil debemos obtener energía de los nutrientes. Estos contienen energía que debe transferirse adecuadamente a través de esas reacciones. A ver. Transferencia de electrones. Reacción de transferencia de electrones es igual a decir cesión de electrones, desde los nutrientes hasta los intermediarios con mayor afinidad por esos electrones. Y así suceden sucesivamente de unos intermediarios a otros, hasta alcanzar un lugar apropiado donde los electrones transferidos se transforman en energía. No entiendo. ¿Qué dice? Transferencia de electrones. Reacción de transferencia de electrones es como decir cesión de electrones, desde los nutrientes hasta los intermediarios con mayor afinidad por esos electrones. ¿Eso está acá? Estos son las moléculas combustibles que tienen la energía y estas son las sustancias que están recibiendo los electrones. ¿Sí? Eso está diciendo. Igual acá. Muy bien. Vamos a ver cómo se mide la dirección de un proceso de óxido-reducción, midiendo el potencial de óxido-reducción que se representa con E sub 0. Así como decíamos delta G, energía libre, ahora vamos a decir este término, potencial de óxido-reducción, E sub 0. Es una medida estándar que se realiza a una concentración molar a pH 7. Es la diferencia de potencial entre el ánodo, que es el electrodo cargado positivamente, y el cátodo, el electrodo cargado negativamente, cuando se conecta una disolución de la sustancia con otra formada por el electrodo de referencia. ¿No entiendo? A ver. ¿De dónde salen estos valores? Estos valores es lo que queremos decir. ¿Por qué el NADS es el más electronegativo? ¿Por qué el oxígeno es el más electropositivo? Porque ha habido una transferencia de electrones, ¿sí? Y este es el aceptor final. ¿Cómo saber? ¿Por qué se hace esto? La dirección de la transferencia de electrones. Esta es la sustancia que yo quiero analizar, pero lo tengo que comparar con una celda de referencia, que generalmente es el hidrógeno. Muy bien, ¿acá qué tengo? Una celda de referencia que es el hidrógeno 1 milimolar a pH 7 y a una atmósfera de hidrógeno. ¿Ok? Y acá ¿qué tengo? Mi muestra, mi reacción. ¿Qué tengo acá? Cuando el lactato pasa a piruvato. ¿Está bien? Cuando el lactato pasa a piruvato es mi muestra. Acá también yo tengo una solución unimolar. Estas dos soluciones están conectadas por este puente de agar para que pasen los electrones. ¿Y acá qué cosa hay? Un potenciómetro o un galvanómetro que registra, ¿no es cierto?, la fuga de electrones. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? A ver.
vamos a ver que el lactato pasa a piruvato. ¿Cómo es así la reacción? Los electrones van a migrar, van a ser registrados por esta galvanómetro y van a ser recibidos por esta celda. ¿Qué tengo acá yo? Tengo 2 protones. Al recibir 2 electrones, 2 protones más 2 electrones, ¿qué cosa tengo? Un átomo de hidrógeno. ¿Está recibiendo los electrones? Sí, está recibiendo los electrones. Acá tengo 2 protones más 2 electrones que están viniendo de acá. ¿Qué tengo? Un átomo de hidrógeno. Se ha registrado la transferencia de electrones, sí. ¿Cuánto? Menos 186. ¿Qué quiere decir? Que los electrones fluyen a la celda del hidrógeno. Por lo tanto, tiene un potencial de óxido de reducción negativo, menos 0,185. No sé si acá estará en menos 185, vamos a ver. Acá no está. A ver acá. Lactato, acá. Piruvato, lactato, ¿no? Menos 0,185, acá está menos 0,19. ¿Sí? ¿Cuánto? Voltios. Es así como se registró esta transferencia de electrones. Igual podemos decir, cuando el NAT recibe su protón y 2 electrones y forma el NADH, ¿cuánto es su potencial? Menos 0,32. ¿Cuál es el más electronegativo? Cuando 2 protones se aceptan a 2 electrones y forman un átomo de hidrógeno, es el más electronegativo. Es el que tiene la mayor fuerza de ceder los electrones. Si yo veo el FAT 2 protones más 2 electrones, el KDH, menos 0,22. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que se registran estos potenciales de reducción. Muy bien, vamos a lo contrario. Yo quiero que el fierro 3 pase a fierro 2. Es otra reacción, el par de reacción, oxidado y reducido. ¿Qué pasa? Este electrodo de referencia, ¿qué pasa? Le está dando 2 electrones. Si le das dando 2 electrones, ¿cómo se queda? Solamente con un protón, pero los electrones están migrando y se registran en esta galvanómetro. Y luego los recibe ¿quién? Fierro 3 va a pasar a fierro 2. De tal manera que los electrones fluyen del electrodo estándar al hidrógeno del fierro 3, pasando a fierro 2. ¿Cuánto es su registro? Más 0,77. Más 0,77. A ver, fierro, más 0,70, fierro 3 a fierro 2, más 0,70. A ver, Roselito, bueno, más 0,77 voltios. ¿Vieron? Abajo, profesora. ¿Ah? Abajo. ¿Abajo está? Sí, abajo. Abajo, uno más. Ahí. Fierro, acá está. Fierro 3, es una transferencia de electrones. ¿Sí? Aquí está menos 0,77 voltios. Pero es más. Y cuando vemos el oxígeno, ¿qué vemos? Más 0,82. Entonces, cuando hablamos de transferencia de electrones, es que la facilidad con que estos se desprenden y la facilidad con que estos jalan, hay que entenderlo así. De otra manera, esta situación, este orden de los transportadores no tendría esa exposición. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué el NAT da sus electrones al FAT? ¿Por qué? Porque esta es una reacción libre, acá, que tiene un delta G y tiene un potencial de transferencia. Porque esta es una reacción exergónica y esta es una reacción espontánea. Vamos a ver. Acá creo que está. El potencial se hace progresivamente más positivo desde el NADH hasta el oxígeno, ¿de acuerdo? Se va ganando los electrones, se está volviendo más electropositivo. El oxígeno es el más electropositivo. Los transportadores se ordenan en una tendencia creciente para reducirse, ¿de acuerdo? Cada transferencia tiene capacidad de proceder en forma espontánea y exergónica. De lo contrario, no se podría hacer. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Cómo se transfieren los electrones del NAT al FAT? El NADH, ¿qué hace?
da 2 protones y 2 electrones. ¿Cuál es su potencial de reducción? Menos 0.032. El FAT, cuando recibe los electrones, 2 electrones más 2 protones, pasa a FAT reducido. ¿Cuál es su potencial? Menos 0.12. Hago la sustracción y ¿cuánto me sale el potencial? Más 0.20. Aplico la ecuación ahora de Nernst, la ecuación de quién, para el delta G. El delta G, ¿qué cosa es? N por F y por E. N el número de electrones, F es una constante de Faraday y el E sub 0 es el potencial, este potencial que es acá. ¿Cuántos electrones está transfiriendo? 2. ¿Cuál es la constante de F? 23. ¿Y cuánto es el potencial que he sacado? 0.20. 0.20. ¿Cuánto es? Menos 9.2 calorías. Por lo tanto, esta es una reacción exergónica y espontánea, ¿sí? Por eso es que esta transferencia de electrones del NADH al FMH es factible porque es exergónica y espontánea. ¿En función de qué? Del potencial y la energía libre que hemos visto. ¿Me han entendido? Muy bien, entonces ya hemos entendido por qué están ubicados estos transportadores hasta el oxígeno. ¿Sí? Era necesario hablar de qué cosa es potencial. Muy bien. ¿Cómo se transfieren estos electrones? En esta cadena transportadora de electrones, ¿cómo se transfieren? De diferente manera. Si estamos tratando de citocromos, hay transferencia de electrones, ¿sí? Fierro 3 a fierro 2, que acabamos de ver. Cobre 2 a cobre 3, ¿sí? Entonces puede haber transferencia de electrones de un dador al aceptor. ¿De quién estoy hablando? Fierro 2, fierro 3. No, fierro 2, fierro 3. Transferencia de átomos de hidrógeno. El sustrato más 2 protones más 2 electrones forma el sustrato reducido. Los electrones pueden ser transferidos como un hidruro. ¿Un hidruro qué cosa es? Un protón y 2 electrones para que pase a NADH. O la reacción del oxígeno. El oxígeno cuando recibe los electrones se oxida. ¿Cierto? El oxígeno, ¿no es cierto? Acá está, forma que el sustrato oxidado y el agua. Entonces son diferentes tipos de transferencia de electrones que vamos a ver en esta cadena transportadora de electrones. No olvidar, el proceso comienza con una transferencia de electrones de un sustrato reducido que es el NAD o el FAT. Y esto es lo que acabo de decir, ¿no? Repitamos. 2 protones más 2 electrones, un átomo de hidrógeno. Un NAD más 2 protones más 2 electrones, NADH más protón. FAT más 2 protones más 2 electrones, FADH. Piruvato, cuando reducimos pasa a lactato. Media de oxígeno más 2 protones más 2 electrones, agua. Entonces cada enzima gana el equivalente de 2 electrones. Esto es lo que les había dicho. A ver, ¿hay liberación de energía cuando esto se produce? Miren, el NAD está rico en energía porque ha captado la energía de las moléculas combustibles, ¿sí? Cuando este NAD va a llevar los electrones hasta el oxígeno, ¿hay energía? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Hay la suficiente energía acá? Vamos a ver. Acá está. Energía libre de las reacciones de óxido-reducción. Vamos a ver. La cantidad de energía libre del proceso de óxido-reducción depende del potencial de reducción que acabamos de hacer. ¿Sí? Este potencial de reducción hemos dicho que es a 1 molar, a temperatura del cuarto y a pH 100. ¿Qué hemos dicho que es delta G?
Delta G hemos dicho que es E por F por el potencial de reducción. Y el potencial de reducción, ¿qué cosa es? La diferencia entre el ánodo menos el cátodo. ¿No es cierto? Ecuación de Nernst. Muy bien. Nosotros queremos calcular la energía desde el NAT hasta el FAT. Ya lo vimos. Vamos a ver, del NAT hasta el oxígeno, ¿cuánta energía estamos liberando? Menos 52.4 kilocalorías por mol. Cuando el FAT pasa los electrones hasta el oxígeno, ¿cuánto? Menos 47.7 kilocalorías. Entonces, de acuerdo a la aplicación de estas dos ecuaciones de potencial, de reducción y energía libre, nosotros calculamos la energía de óxido de reducción para la transferencia de electrones. Entonces, miren la cantidad de energía que tenemos cuando está pasando esa transferencia de electrones. Después vamos a ver si esta energía, cuánto se va a utilizar para sintetizar el ATP. ¿Sí? Ahí nos dirigimos. Ver cómo sintetizamos ATP. Pero primeramente tengo que saber si es que hay energía o no hay. Entonces estoy viendo que hay menos 52, menos 47, dependiendo si es del NAT o del FAT. Bueno, vamos a empezar. Estos complejos, estos transportadores de la cadena transportadora de electrones los vamos a simplificar como 4 moléculas proteicas, ¿sí? Donde se van a producir estas reacciones. Se llaman complejo 1 al 4. Pero cada complejo tiene su sistema enzima, su enzima, que va a catalizar las reacciones de transferencia de electrones, ¿sí? Pero no solamente tiene la enzima, también tiene sus coenzimas o sus compuestos fierro azucarados. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer o aceptar o liberar los electrones. A ver, me explico. A ver, escuche. 4 complejos proteicos, acá está, 4 complejos proteicos, a través de los cuales pasan los electrones de bajo potencial. ¿No hemos dicho que el NADH tiene bajo potencial? A alto potencial. Acá está, el oxígeno es el que tiene potencial más alto, positivo me refiero, ¿no? Entonces, electrones de bajo potencial de óxido de reducción a otros potenciales cada vez mayores, con la finalidad de crear una gradiente electroquímica y formar el ATP. ¿Cuáles son? El complejo 1 recibe los electrones del NADH. Y aquí los pasa a la coenzima Q. El complejo 2 recibe los electrones del succinato y los pasa al complejo, a la coenzima Q. ¿Qué hace la coenzima Q? Transfiere los electrones al citocromo C. ¿A través de quién? Del complejo 3. ¿Y qué hace el citocromo C? Lleva los electrones al oxígeno a través del complejo 4. ¿Sí? Hay una transferencia de electrones entonces, hasta el aceptor final que es el oxígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa tiene el complejo 1? Su enzima y sus transportadores de transferencia de electrones. Igual, el 2 y los demás. Vamos a ver. Acá está. ¿Qué tiene el complejo 1? Una enzima que se llama NADH ubiquinona óxido reductasa. Acá está. Miren, el NADH está llevando sus electrones ¿a quién? A la flavina mononucleótido y luego al complejo fierro azufrado, para que finalmente reciba los electrones la coenzima Q. ¿Qué cosa tiene el complejo 3? El complejo tiene otra enzima, ubiquinona citocromo óxido reductasa. ¿Qué hace? Recibe los electrones para llevarlos aquí. Y miren, utiliza ¿a quién? A los citocromos, el complejo fierro azufrado, los citocromos, para llevar los electrones al citocromo C. ¿Y qué cosa tiene el complejo 4? La citocromo oxidasa.
que es la que va a llevar los electrones del citocromo C al oxígeno y formar agua. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Que cada complejo proteico tiene su enzima y tiene sus transportadores de electrones. ¿Quiénes son estos transportadores de electrones? Vienen a ser los complejos fierros azufrados, los citocromos, ¿sí? Vamos a ver. La coenzima Q. ¿Qué cosa es la coenzima Q? Vamos a ver. A ver. ¿Qué hemos dicho? El NADH. Acá está el NADH. ¿Qué dijimos que tenía el NADH? Los electrones. Acá está pues el NADH. Es el que está llevando los electrones de la molécula que se ha oxidado. ¿De acuerdo? ¿A quién va a llevar? A la enzima. A ver. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos que el NADH está llevando los electrones de la molécula que se oxida. ¿Qué cosa es la coenzima Q? Es una quinona. Acuérdense qué cosas son las quinonas. Química. Son estos compuestos que tienen dos oxígenos y que tienen una cadena lateral. Esta quinona que tiene dos oxígenos se llama ubiquinona o coenzima Q totalmente oxidada. Acuérdense, porque ahorita vamos a hacer la transferencia de electrones. ¿Qué cosa es la ubiquinona o coenzima Q? Es aquella que tiene los dos oxígenos. Cuando gana los electrones, se va a llamar semiquinona. ¿Por qué? Porque se han reducido. Semiquinona. Y cuando gana otro electrón, ubiquinol. Los dos electrones que ha ganado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosas son los citocromos? Ya conocen los citocromos. Cuando hemos hecho hemoglobina. Los citocromos son hemoproteínas. ¿Qué cosa tenemos? Los 4 anillos porfirínicos, el fierro y cadenas laterales. Entonces la protoporfirina 9, ¿no? Con el citocromo tipo B. El citocromo C, el citocromo A, ¿no? Que se diferencia porque van a absorber diferente longitud de onda. ¿Qué hace? Reciben los electrones. ¿Cómo así? Este fierro, si está en fierro 2, puede pasar a fierro 3. O viceversa. ¿Qué está haciendo? Reacciones de óxido-reducción. Finalmente, los compuestos fierro-azufrados. Acá está el fierro. Acá está el fierro 2 con azufre 2, fierro 2 con azufre 2, fierro 4 con azufre 4. ¿Qué hace?